Capítulo 3. Entonces Josué se levantó muy de mañana, y él y todos los israelitas salieron de Sittim y llegaron al Jordán. Pasaron la noche allí antes de cruzar. Después de 3 días, los funcionarios pasaron por el campamento y le ordenaron al pueblo: Tan pronto como vean el arca del pacto de Jehová su Dios, llevada por los sacerdotes levitas, váyanse de donde están y síganla. Pero manténganse a unos 2000 codos de distancia. No se acerquen más, para que sepan qué camino seguir, porque nunca antes han pasado por ese camino. Josué ahora le dijo al pueblo: Santifíquense, porque mañana Jehová hará cosas maravillosas entre ustedes. Luego Josué les dijo a los sacerdotes: Levanten el arca del pacto y pasen al frente del pueblo. De modo que ellos levantaron el arca del pacto y fueron al frente del pueblo. Entonces Jehová le dijo a Josué: Este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que sepan que yo estaré contigo tal como estuve con Moisés. Debes darles esta orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, queden separados en el Jordán. Y Josué les dijo a los israelitas: Vengan y escuchen las palabras de Jehová su Dios. Josué entonces dijo: Así es como ustedes sabrán que hay un Dios vivo entre ustedes, y que sin falta Él expulsará delante de ustedes a los cananeos, los hititas, los heveos, los pericitas, los girgaseos, los amorreos y los jebuseos. Miren, el arca del pacto del Señor de toda la tierra va a entrar en el Jordán por delante de ustedes. Ahora escojan 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre por cada tribu, y en cuanto a las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, toquen las aguas del Jordán que vienen de arriba se detendrán como una represa. Así que cuando el pueblo partió del lugar donde estaban acampados, justo antes de cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban al frente del pueblo. Tan pronto como los que transportaban el arca llegaron al Jordán y los sacerdotes que llevaban el arca metieron los pies en la orilla del río, resulta que el Jordán se desborda durante todos los días de la cosecha. Las aguas que venían de arriba se detuvieron. Se levantaron como una represa muy lejos, en Adán, la ciudad cerca de Zaretán, mientras que las aguas que bajaban al mar del Arabá, el mar salado, se secaron. Las aguas fueron retenidas y el pueblo cruzó al otro lado, frente a Jericó. Mientras los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estaban parados en suelo seco en medio del Jordán, todo Israel cruzó al otro lado por suelo seco, hasta que la nación entera terminó de cruzar el Jordán. Capítulo 4. Tan pronto como toda la nación terminó de cruzar el Jordán, Jehová le dijo a Josué: Elijan 12 hombres del pueblo, un hombre de cada tribu, y denles esta orden: recojan 12 piedras de en medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes se detuvieron. Llévenselas y colóquenlas en el lugar donde van a pasar la noche. De modo que Josué llamó a los 12 hombres que había nombrado de los israelitas, un hombre de cada tribu, y Josué les dijo: Vayan al centro del Jordán, delante del arca de Jehová su Dios, y que cada uno se eche una piedra al hombro, según el número de tribus de los israelitas, para que les sirva de señal. Si sus hijos más adelante les preguntan ¿por qué tienen aquí estas piedras?, ustedes tienen que decirles: porque las aguas del Jordán fueron retenidas ante el arca del pacto de Jehová. Cuando ésta cruzó el Jordán, las aguas del Jordán fueron retenidas. Estas piedras le servirán de recuerdo permanente al pueblo de Israel. Así que los israelitas hicieron exactamente lo que Josué había mandado. Recogieron 12 piedras de en medio del Jordán, tal como Jehová le había dicho a Josué, una por cada tribu de los israelitas. Las llevaron al lugar donde iban a pasar la noche y las colocaron allí. Josué también colocó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto,
y las piedras siguen allí hasta el día de hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca se quedaron parados en medio del Jordán hasta que se terminó de hacer todo lo que Jehová le había ordenado al pueblo por medio de Josué, de acuerdo con todo lo que Moisés le había mandado a Josué. Mientras tanto, el pueblo se apresuró a cruzar. En cuanto todo el pueblo terminó de cruzar, el arca de Jehová y los sacerdotes cruzaron a la vista del pueblo. Y los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés cruzaron en formación de batalla por delante de los demás israelitas, tal como Moisés les había mandado. Unos 40,000 soldados armados para la guerra cruzaron delante de Jehová hacia las llanuras desérticas de Jericó. En aquel día, Jehová engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel, y ellos lo respetaron profundamente durante todos los días de su vida, tal como habían respetado profundamente a Moisés. Entonces Jehová le dijo a Josué: ordénales a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que salgan del Jordán. De modo que Josué les ordenó a los sacerdotes: salgan del Jordán. Cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová salieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes pisaron tierra seca, las aguas del Jordán volvieron a su cauce y se desbordaron como antes. El pueblo subió del Jordán el día 10 del primer mes y acampó en Gilgal, en la frontera este de Jericó. En cuanto a las 12 piedras que se habían llevado del Jordán, Josué las colocó en Gilgal. Entonces les dijo a los israelitas: cuando en el futuro sus hijos les pregunten qué significan estas piedras, ustedes tienen que explicarles a sus hijos: Israel cruzó el Jordán por suelo seco cuando Jehová, el Dios de ustedes, secó las aguas del Jordán delante de ellos hasta que lo cruzaron, igual que Jehová, el Dios de ustedes, hizo con el mar Rojo cuando lo secó delante de nosotros hasta que lo cruzamos. Hizo eso para que todos los pueblos de la tierra sepan lo poderosa que es la mano de Jehová, y para que ustedes siempre teman a Jehová su Dios. Capítulo 5. Todos los reyes de los amorreos que estaban en el lado oeste del Jordán, y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar, oyeron que Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los israelitas hasta que lo cruzaron. Y enseguida se acobardaron, y perdieron todo el valor por causa de los israelitas. Por aquel tiempo, Jehová le dijo a Josué: hazte cuchillos de pedernal para volver a circuncidar a los hombres de Israel. Así que Josué hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los hombres de Israel en Gibeat a Aralot. Josué los circuncidó por esta razón: todos los varones del pueblo que salieron de Egipto, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto a lo largo del camino, después de salir de Egipto. Todos los que salieron de Egipto estaban circuncidados, pero de los que nacieron en el desierto a lo largo del camino, después de salir de Egipto, ninguno estaba circuncidado. Los israelitas habían caminado durante 40 años por el desierto hasta que desapareció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que habían salido de Egipto y no habían obedecido la voz de Jehová. Jehová les juró que nunca los dejaría ver la tierra que Jehová les había jurado a sus antepasados que nos daría a nosotros, una tierra que rebosa de leche y miel. Entonces los reemplazó con sus hijos, a quienes Josué circuncidó. Ellos eran incircuncisos porque no los habían circuncidado en el camino. Cuando acabaron de circuncidar a toda la nación, el pueblo se quedó donde estaba en el campamento hasta que los hombres se recuperaron. Entonces Jehová le dijo a Josué: hoy les he quitado de encima la deshonra de Egipto. Por eso, a aquel lugar se le llama Gilgal hasta el día de hoy. Los israelitas continuaron acampados en Gilgal, y celebraron la Pascua el día 14 del mes, por la tarde, en las llanuras desérticas de Jericó. El día después de la Pascua, ese mismo día, empezaron a comer de los productos de la tierra, pan sin levadura y granos tostados. Entonces, el día siguiente,
el día en que comieron de los productos de la tierra, dejó de haber maná. Aunque ya no hubo más maná para los israelitas, aquel año empezaron a comer de los productos de la tierra de Canaán. Cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie enfrente de él con una espada desenvainada en la mano. Josué caminó hacia él y le preguntó, ¿Estás de nuestro lado o del lado de nuestros enemigos? Él le contestó, No, yo he venido como príncipe del ejército de Jehová. Al oír eso, Josué cayó rostro a tierra, se postró y le dijo, ¿Qué es lo que tiene que decirle mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová le respondió a Josué, Quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es santo. Enseguida Josué hizo eso.